pareciera ser por la palabrita que dice principios. Uno escucha esa palabra, inmediatamente asocia con algo que va a iniciar, algo que va a empezar. Aquí, los principios teóricos del materialismo histórico son resultados, ojo, los principios del materialismo histórico no son puntos de, sino son resultados finales de una investigación. Realizada la investigación, se podrán establecer los principios. Los principios son el reflejo de la realidad objetiva, es decir, de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. Los principios es algo ya comprobado. Tenemos este principio materialista, compañeros. Ojo, es el más importante. Es la base de la ciencia, la base de la teoría científica de la sociedad, el principio materialista. Y ahí no lo dice. El principio materialista es la comprensión materialista de la sociedad, no idealista, no metafísica, no. Es el principio materialista, es interpretar lo que sucede en la sociedad desde un punto de vista materialista. Dice, nos explica que la vida material de la sociedad y ante todo la producción material no es simplemente uno de tantos factores, sino la base de la interacción de todos los fenómenos sociales. Es decir, que el principio materialista nos permite observar la interacción de todos los fenómenos sociales. Y este principio material, el reconocimiento de esa integración, nos permite identificar a la sociedad desde un ángulo o de una perspectiva materialista, tanto la esfera espiritual como todas las manifestaciones que podemos ver en la sociedad. También tenemos el principio del historicismo. En la sociedad se dan cambios objetivos. ¿En base a qué? A contradicciones, ¿verdad? Es decir, reconocer cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desarrollándose el fenómeno a través de la historia del fenómeno, pues, ¿verdad? ¿Por qué etapas ha pasado un fenómeno social? De eso se trata, el principio del historicismo. El principio de la actividad. En este caso, la sociedad se distingue de la naturaleza porque contiene a la persona, al sujeto. Y naturalmente que nosotros no somos seres contemplativos, sino activos. Y es precisamente en esa actividad cuando se manifiesta nuestra esencia humana, en la misma actividad. La historia es el devenir a través del trabajo. Al hombre se le podría estudiar a través de la historia de su trabajo. Y de esta actividad a la que me refiero, al trabajo, es tan importante, tan fundamental, que sin esta actividad llamada trabajo no podríamos existir. Es la interacción del hombre con la naturaleza, con ese mundo material, con el propósito de transformarla y ponerla a su servicio. Voy a ir un poco rápido, compañero, porque esto ya lo hablamos. Principio del partidismo. Esto nos dice la afinidad y adherencia que podamos tener con determinado grupo. Por eso se llama principio del partidismo. La relación o adherencia, la integración a determinado grupo. Esto tiene que ver, por supuesto, con nuestras formas de pensar, equivocadas o no, pero sí, definitivamente estamos dentro de un contexto, ¿verdad?, que participamos con determinados grupos. Y esto está en función de nuestra clase social. Vamos a ir un poco rápido.
Categorías del ser social. Perdón, categorías del materialismo histórico. Ser social. El ser social representa la vida material y económica de los hombres. Todos tenemos nuestro ser social. Es decir, cuando realizamos la producción de bienes necesarios, estamos hablando de nuestro ser social, ya que se refiere a nuestra vida material, a los procesos de producción que realizamos y dentro de ellas las relaciones económicas. Conciencia social. Si dijimos que el ser social representa la vida material y económica de los hombres, resulta el ser social la vida espiritual de nosotros, o sea, de la sociedad, todos los elementos que están ahí, compañeros. Conjunto delito son las formas de conciencia social, acciones, ideas políticas, jurídicas, religiosas, filosóficas, artísticas, morales, etcétera. Esta es nuestra conciencia social. Todos tenemos nuestro ser social y conciencia social. La conciencia social, ojo, siempre va a ser el resultado de la conciencia del ser social. Repito, la conciencia social es lo derivado o se deriva del ser social, de la social. El carácter, la conciencia social está determinada por el ser social. Y aquí lo dice, mire, y la conciencia social es el reflejo del ser social. Según sea el ser social, así será la conciencia social. El ser social es lo primario, la conciencia social es lo derivado, es decir, lo secundario. Les sugiero, compañeros, que lean su libro, su documento. Ahí están los capítulos que abordan estos temas. Recuérdense que la otra semana es el examen, segundo parcial. Las categorías del materialismo histórico. El trabajo, el trabajo como categoría, y lo vamos a ver como categoría, en este momento lo miraremos como categoría, más adelante el trabajo como proceso. Y aquí el trabajo es una condición fundamental para la existencia humana. El trabajo separa al hombre del mundo animal. Es una actividad creadora y productiva, hablando del trabajo. Es la actividad, el trabajo me refiero, es la actividad consciente. Esta es nuestra definición, compañeros. El trabajo es la actividad consciente y racional, entre paréntesis, específicamente humana, encaminada a un fin, que consiste en transformar la naturaleza y ponerla a su servicio. Todas las actividades que realizan los animales no son trabajo, solo el hombre realiza esta actividad. El hombre valiéndose de medios técnicos para lograr el objetivo de trabajo. No supedita sus necesidades por el trabajo. Las necesidades obligan al hombre a desarrollar trabajo, ¿no? Esta actividad. De cómo el trabajo subordina las necesidades de nosotros. En la medida que se transforma la naturaleza, se transforma el hombre, ya que nosotros mismos somos parte de esa naturaleza. Hay un momento subjetivo y
y un momento objetivo. De cómo el hombre piensa antes de realizar esta actividad, la planifica. Realiza en su mente la de los detalles, se lo imagina y posteriormente, mediante su actividad, trazar un plan para sus actividades, controlando sus, como dice ahí, toda su corporeidad. Al final compara lo que hizo, ¿verdad? Y el fruto del trabajo, para ver cómo lo pensó y cómo terminó, ¿verdad? Ojo, la peculiaridad del resultado del trabajo es un valor de uso. Todo lo que el hombre fabrica es un valor de uso. Y es valor de uso porque responde a nuestras necesidades, ya sean físicas o biológicas y sociales. ¿Estamos? Los instrumentos, solo el hombre puede usar instrumentos. Es más, no solo los usa sino que los elabora. Los instrumentos, ningún animal utiliza instrumentos de trabajo, menos los va a fabricar, ¿verdad? Solo el hombre puede hacer eso. ¿Cómo adopta formas de comportamiento? Mientras más difícil es el trabajo, el hombre presta más atención. El proceso de trabajo, lo que les decía al inicio. El proceso, a diferencia, ¿se recuerdan lo que les decía al inicio? Es una actividad consciente y racional del hombre, que valiéndose de instrumentos planifica su actividad. Aquí tenemos el proceso de trabajo. Como proceso, es un conjunto de actividades que resultan de la utilización de objetos de trabajo, medios de trabajo. El hombre produce y reproduce bienes materiales y espirituales hacia un fin determinado. Ese es un proceso de trabajo, compañero. Son actividades que el hombre valiéndose de instrumentos realiza la actividad llamada trabajo. Como concreción de un trabajo, aquí tenemos, ojo, el proceso de trabajo como concreción del trabajo efectuándose entre los hombres y la naturaleza, en donde el hombre se vale de instrumentos de trabajo y mediante su actividad modifica la naturaleza y la pone a su servicio. Compañeritos, esta sería nuestra definición de proceso de trabajo. Los elementos simples del proceso de trabajo. La actividad, esto es importante, Juan. La actividad encaminada a un fin, o sea, el propio trabajo, el objeto de trabajo, los medios de trabajo en sentido estricto y en sentido amplio. La actividad encaminada a un fin ya sabemos que es el propio trabajo. El objeto de trabajo es aquella cosa en la que recae la actividad, nuestra actividad, es decir, el trabajo. Los medios de trabajo en sentido estricto son los instrumentos los que el hombre interpone entre él y el objeto donde cae la acción. Eso serían los medios de trabajo en sentido estricto. La herramienta, los instrumentos, eso es en sentido estricto amplio, carreteras, caminos, puentes. El resultado del proceso de trabajo es un valor de uso, es lo que les decía. Todo resultado de cualquier proceso de trabajo es un valor de uso. La dimensión temporal, tiempos del trabajo, la historia misma del hombre es la realización del proceso de trabajo. Es decir, si hablamos de la misma historia del hombre, es a través del trabajo. Eso ya hablamos. Lo que distingue una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos y en qué condiciones. Citamos como ejemplo una actividad agrícola que antes se utilizaba madera y energía del animal tirando el arado. Ahora hay máquinas, todo ha cambiado. Desarrollo de los instrumentos de trabajo. La interrelación de distintos procesos de trabajo. El resultado de un proceso de trabajo, o sea, el producto final de un proceso de trabajo puede ser materia prima de otro proceso de trabajo. Y estamos enfrente
del consumo productivo. Yo les cité el caso de los que hacen, los harineros, cortan el trigo y hacen la harina. Ahí terminó su trabajo, su producto final. Pero los panificadores utilizan la harina para hacer el pan. División social del trabajo es el repartimiento de las diferentes tareas que los individuos cumplen en la sociedad. Tareas económicas, ideológicas, en función de la estratificación social. Es decir, cuando hablamos de la estratificación social, ¿a qué clase social corresponden? Si es burguesía o proletariado. Dependiendo qué modo de producción sea. Si es capitalista, burguesía y proletariado. Si es feudal, siervos y señores feudales. Si es esclavista, esclavo y esclavista. Esa es. Y aquí tenemos la división natural del trabajo con arreglo a la edad y al sexo. La primera gran división social del trabajo fue agricultura y ganadería. La segunda es la agricultura, ganadería y los oficios. Y por último, esas que cité con el comercio. Esto ya hemos hablado bastante y bien despacito, muy despacito. Eddie, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo cuántos sabemos, Eddie? Pues ahorita ya vemos varios, ¿sí? Ya vemos 73 compañeros entre los dos salones. Entre los dos salones, ¿verdad? Ah, qué bien. Compañeros, ojo con esto. La base económica también se le llama estructura económica, y eso se refiere a las relaciones sociales de producción. Si en la prueba les hablan de base económica o estructura económica, constituyen las relaciones sociales de producción. Esa es la base económica, las relaciones de producción. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta. La supraestructura y la superestructura es lo mismo. Algunas variantes, pero mínimas. Mínimas. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos que ni las mencione. ¿Verdad? Bien, las formas de propiedad. Cuando hablamos de propiedad, no me refiero a su casa, a su carro, a su moto, a eso, no, a los medios de producción. Todo esto, cuando hablamos de propiedad, hablamos de los medios de producción. Entonces, las relaciones sociales de producción están en consonancia con las formas de propiedad que existen sobre los medios. Las relaciones de producción que se derivan de esa propiedad. La forma de subir tenemos la base económica. Eso es la estructura económica. La superestructura es lo que tenemos en la pantalla, no lo olviden. Y aquí nos dice casi lo mismo. Conjunto de ideas y concepciones políticas, jurídicas, religiosas, morales. Y también, no solo conjunto de ideas, concepciones, sino también las organizaciones o instituciones. ¿Quién juega el papel determinante? La base económica sobre la superestructura. Es decir, que el papel determinante lo constituyen las relaciones sociales de producción y todas estas formas, estas relaciones políticas, jurídicas, religiosas,
morales se derivan de las relaciones económicas, de las relaciones sociales de producción. La superestructura viene siendo un producto de la base que lo engendra. Y estas dos, tanto la base como la superestructura, están ligadas. No se pueden separar. No pueden estar una sin la otra, ¿verdad? Según sea la base, así será la superestructura. Si la base es primitiva, la base es económica, pero en la comunidad primitiva no existe propiedad privada, existen clases sociales. No existen ideas políticas. En la comunidad primitiva no existe eso. No hay contradicciones. Me voy a chupar mi dulcito, si no, me da tos. El surgimiento de la base esclavista permitió que surgiera una superestructura esclavista. Lo que les decía, no puede haber una base económica diferente a la superestructura. En la desintegración de la comunidad primitiva surgen la propiedad privada y las clases sociales. Esto es el mismo esquema que el anterior. Ojo con esto, la base económica de sociedades clasistas, es decir, aquella base económica en donde existen clases sociales, es decir, va a ser contradictoria, ya que las bases económicas de sociedades clasistas, ojo, en cualquier base económica en donde existan clases sociales, esta va a ser contradictoria, ya que expresan una relación desigual con los medios de producción. Y al haber desigual relación con los medios de producción, van a haber distintos intereses y estos intereses van a ser irreconciliables. Oprimidos son los proletarios, opresores la burguesía. Aquí estamos hablando del sistema capitalista, ¿eh? Ya que habla de la burguesía y el proletariado. La burguesía es la opresora y el proletariado es el oprimido. Hay capas sociales, hay las clases sociales fundamentales, ojo, las clases sociales fundamentales del capitalismo, ya lo hemos dicho, proletariado y burguesía. Pero así como hay clases fundamentales, también hay capas sociales. Campesinos, trabajadores, los artesanos, una pequeña burguesía urbana y rural. Lo que les decía en la base económica clasista, la base económica es contradictoria. Lo mismo sucede con la superestructura de aquellas sociedades que son clasistas, también es contradictoria. Ojo, voy a repetir esto. La base económica y la superestructura van a ser contradictorias en tanto existan clases sociales. Eso las vuelve contradictorias. Y las ideas e instituciones de la clase dominante, el poder económico. Vamos bien rápido, ¿no? Les sugiero que estudien.
Ya vamos a terminar. Fíjense ustedes que solo termino acá con ustedes y voy para el MUSAC. Ahí vamos a realizar una actividad con los muchachos que están en la resistencia. Se va a hacer un homenaje al poeta guatemalteco Otto René Castillo, que por cierto ustedes hicieron un trabajo de él, que yo les pedí al inicio. ¿Te recuerdan? La biografía de Otto René Castillo y unos poemas que les pedí. Sí se recuerdan, ¿verdad? Sí, claro. Pues hoy va a haber una actividad allá en el MUSAC, ahí en la antigua Facultad de Derecho, 9ª Avenida y entre 9ª y 10ª calle, frente al Congreso prácticamente. Para ahí me dirijo en un rato. Modos de producción. Es la forma o manera de cómo los hombres producen. ¿Qué producen? Sus medios de subsistencia, alimento, vestido y vivienda. Y también instrumentos de producción, ¿verdad? El modo de producción es la forma o manera histórica de producir los medios de subsistencia e instrumentos de producción. Es un modo de producción indispensable para vivir y desarrollarse. El modo de producción es la base determinante del régimen social. Ahí lo tienen. Un modo de producción es que forma o manera histórica de cómo nosotros, o sea, los seres humanos, producen sus medios de subsistencia e instrumentos. Abajito dice, según sea el modo de producción, o sea, según sea la forma de cómo producimos, así será la sociedad, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones. Es decir, como estamos en un sistema capitalista, ¿verdad? Hay una forma que constituyen las ideas dominantes, son capitalistas, concepciones políticas capitalistas, instituciones capitalistas, ¿verdad? Ese es un modo de producción. Ojo, todo modo de producción posee dos aspectos inseparables: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. No pueden estar separadas, no pueden existir una sin la otra. Y esa unidad dialéctica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción constituye un modo de producción. Entonces, claro, cuando hablamos de modo, aparte de lo que les decía, los dos elementos inseparables de un modo de producción son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Por supuesto que las fuerzas productivas es el factor determinante del modo de producción. De estos dos elementos, el más importante son las fuerzas productivas. Y aquí están. ¿Qué son las fuerzas productivas, compañeros? Esa unidad de estos elementos. La fuerza de trabajo, que somos nosotros, personas que tenemos esa capacidad de trabajar, a esa capacidad física, intelectual que todos poseemos, a eso se le denomina fuerza de trabajo, ¿verdad? Y si a eso le agregamos medios de producción, eso constituyen las fuerzas productivas. Recuerden, las fuerzas productivas son la fuerza de trabajo y los medios de producción. ¿Pero qué son los medios de producción? El objeto de trabajo y el medio de trabajo. El objeto, les decía anteriormente, el objeto es aquella cosa en la que recae la acción del trabajo. ¿Con qué? Con un instrumento, puede ser un medio de trabajo. Y aquí está, mire, compañero. Cuando hablamos de fuerzas productivas, es la unidad entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Las fuerzas productivas expresan la relación del hombre con la naturaleza. Dependiendo de qué tanto desarrollo
expresen las fuerzas productivas, así será el dominio que tenga el hombre sobre la naturaleza. Dentro de las fuerzas productivas, el elemento más importante lo constituye la fuerza de trabajo. Ojo, de eso que estamos hablando, de las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo es la más importante. ¿Cómo se mide la productividad del trabajo? Con el desarrollo de las fuerzas productivas. Causas que determinan el desarrollo de las fuerzas productivas. El grado medio de destreza del hombre, es decir, la destreza o habilidad del hombre, que en la medida que repite y repite una actividad, permitió hacerlo más diestro, ¿verdad? El nivel de progreso de la ciencia y cómo se aplica en la producción. La organización social del proceso de producción. Cómo nos organizamos para trabajar, para producir, ¿verdad? El volumen y eficacia de los medios de producción, ríos, mares, lagos que nos puedan servir. Relaciones de producción. Miren, esto es importante, jovencitos. Aquí estamos hablando, obviamente, de la base económica, ¿eh? Las relaciones de producción, ¿qué son? Es un conjunto de vínculos o nexos o relaciones, ojo, necesarias, son necesarias, que los hombres establecen cuando realizan el proceso productivo, ¿verdad? Las relaciones de producción son aquellos vínculos que nosotros los trabajadores establecemos con los demás compañeros de trabajo cuando realizamos el proceso productivo. Y esas relaciones son objetivas, es decir, escapan a nuestra voluntad y a nuestra conciencia. Queramos o no queramos, por necesidad las tenemos que establecer, sepamos o no sepamos. Toda formación social se caracteriza por un sistema complejo que se divide en materiales, sociales, políticas, espirituales. Es decir, la totalidad social mantiene relaciones. Este complejo sistema, las fundamentales, compañeros, son primarias y determinantes. Me refiero a las relaciones materiales, es decir, las relaciones económicas, es decir, las relaciones sociales de producción. Aquí están las relaciones, es decir, relaciones de producción, ¿verdad? Las materiales son relaciones de producción. Y como les decía, existen al margen de nuestra voluntad y conciencia. Las relaciones ideológicas no están al margen de nuestra voluntad y conciencia. ¿Por qué razón? Porque si establecemos relaciones ideológicas, primero las pensamos, después las practicamos, ¿no? Esas, en consecuencia, no son objetivas. Esas lo hacemos a voluntad. Esas existen, esas sí existen por nuestra voluntad y conciencia. Primero surgen las ideas, después practicamos esas relaciones. Incidencia en la producción. Obviamente los hombres al producir no están solos, ¿verdad? No pueden trabajar sin asociarse, sin intercambiar actividades. Dice, y por lo tanto, para que el proceso de producción acontezca, es necesario que los hombres establezcan vínculos, y esas son relaciones necesarias, es decir, de producción, relaciones económicas, relación de producción, la producción al mismo tiempo de producción de productos, es producción y reproducción de relaciones sociales. Y en nuestro esquema, en nuestro sistema económico, son relaciones de explotación, de distribución. La distribución de los producidos se da en función de que previamente hubo una distribución de personas. Relaciones de intercambio, el intercambio de productos o equivalentes, porque antes hubo una distribución en doble sentido de la misma. De consumo, el consumo se da en función de la capacidad que se tenga. Formas históricas de relaciones de producción.
la relación de propiedad es un factor fundamental. Históricamente han existido dos formas fundamentales de relaciones de producción: de cooperación, colaboración, ayuda mutua, amistad, y otras que estas las observamos acá en nuestra sociedad: dominación, subordinación, sometimiento. Entonces se reconoce que atendiendo qué forma de propiedad exista sobre los medios de producción, así será el carácter de las relaciones de producción. Propiedad sobre los medios. ¿Se recuerdan que yo les hablé de esta palabrita? Aquí tendría que decir, en lugar de modos, tendría que ser medios. Propiedad sobre los medios de producción. Si es privada, si los medios de producción son privados, es decir, son propiedad de la burguesía, las relaciones de producción serán de dominación, subordinación y consecuentemente de explotación. Si fuera propiedad de todos, sería unas relaciones de amistad. Conclusión: las relaciones de producción cumplen dos funciones sociales. Son un aspecto del modo de producción y la forma social de existencia de las fuerzas productivas. Y ahí las tenemos otra vez. Primaria, las relaciones son primarias determinantes. Vamos a terminar, jóvenes. Va a quedar sin voz, ¿no? Ahí estudian, compañeritos y compañeritas. Bueno, Lick, gracias. Aquí vamos a terminar, ya vamos a terminar, jóvenes. Así pueden descansar su sábado, su sabadito alegre. A terminar de hacer la guía, Lick. Uy, esto ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo hablamos, ¿no? Sí, Lick. Me equivoqué. Formación socioeconómica. Ojo con esta palabrita, compañeros. La formación socioeconómica o formación económico-social es la piedra angular para la comprensión materialista de la historia, ¿verdad? Ojo con esto. Esta me late que es pregunta de examen. ¿Y qué es la formación económico-social? Aquí lo tenemos, una sociedad concreta, históricamente determinado, un sistema de fenómenos y relaciones sociales en interacción sobre la base de un modo de producción. ¿Qué permite esta categoría? Ahí lo tenemos. Separa un periodo histórico de otro y comparar cualitativamente cada periodo. Nos revela los caracteres esenciales comunes en distintos países a un mismo nivel de desarrollo. Identifica la unidad dialéctica entre los fenómenos sociales. Reconoce que la sociedad, ojo, es el resultado de nuestra actividad. Aquí están las clases sociales.
En la última clase creo que hablamos de esto. Son grandes grupos de hombres, personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan. El pivote, el elemento central de esta definición, compañeritos, es la relación con los medios de producción. Ahí determina todo lo demás de la definición. El elemento central de esta definición es donde dice por la relación en que se encuentran respecto a los medios de producción. De ahí se derivan toda la definición. Grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. ¿Está claro, verdad, jóvenes? De esto acabamos de hablar. También hemos hablado. Clases fundamentales. Burguesía y proletariado. Pequeña burguesía, urbana y rural. Proletariado, capas de obreros, industriales y agrícolas. Clases no fundamentales, los artesanos y pequeños comerciantes. Capas sociales, intelectuales y empleados. Lucha de clases, 3 formas: lucha política, lucha económica y lucha ideológica. La más importante es la lucha política. Es la forma principal y decisiva de la lucha de clases. Aquí se plantean reivindicaciones, una legislación social que esté acorde a las necesidades de un pueblo, no de la burguesía, como sucede hoy, ¿verdad? Y aquí decimos garantía de las libertades democráticas. ¿Y Guatemala cómo anda, verdad, compañeros? Ya tienen previsto, ya tienen contemplado el fraude en las próximas elecciones. No inscribieron a Telma Cabrera ni a Jordán. Pero bueno, lucha de clases, compañeros. En tanto existan clases sociales, siempre va a haber lucha entre ellas. Hay una lucha económica, necesidades, se trata del mejoramiento de condiciones de trabajo, salarios, prestaciones, seguro social, etc. La lucha ideológica es por influir en las masas. En nuestro medio hay una ideología dominante, que es la ideología burguesa, porque ellos ostentan el poder. Compañeritos, aquí terminamos el repaso. Y me disculpan que iba un poquito a la carrera, porque casi me quedo sin voz. ¿Alguna duda, algún comentario? No, Lick, gracias, ahí estamos. Les sugiero que lean, compañeritos, no se atengan, ¿verdad? Les deseo buena tarde y les deseo que estudien. Les recomiendo que estudien. Estamos, pásenla bien. Gracias, Lick. Para todos. Gracias, licenciado. Un abrazo. Gracias, licenciado. Ahí ganan el curso. Claro. Gracias, Lick. Vaya, compañera. Feliz tarde, Lick. Licenciado. Feliz tarde, Lick. Descansen, pero tomen un descanso, pero también estudien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Vaya, compañeros, todos bien. Un abrazo para todos y para todas. También para vos, Eddie. Gracias, feliz tarde. Gracias, Lick. Pásenla bien. Yo ya les digo, voy al MUSAC, por ahí voy a estar. El que no tenga nada que hacer, por ahí se puede acercar. Buenas tardes, licenciado Eddie, con una consulta. Sí, solo cuéntame.
nos van a llegar las presentaciones del licenciado. Sí, el día de hoy quedan subidas a Classroom. Va, muchas gracias, licenciado. Que pase feliz tarde. Ok. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, compañeros. Compañeros, voy a terminar la reunión para todos. Feliz tarde a todos. Feliz descanso. Gracias, Lick. Igualmente.